Esta mañana nos acompañan aquí en cabina para analizar la elección judicial de este domingo 1 de junio. Francisco Javier Mejía Cisneros, abogado académico de la Universidad de Sonora. Francisco Javier, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y gracias por la oportunidad de estar contigo y saludar a tu auditorio. Pedro Contreras Ortuño, administrador del Centro de Justicia Penal Federal, abogado. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy bien, fue un domingo lluvioso, un buen domingo me parece. Y contento de estar con ustedes en la mesa. Maestro, un gusto verlo después de tanto tiempo. Fue mi maestro en la universidad hace tiempo. Gracias. Si ustedes organizan una fiesta, invitan a 100, Francisco Javier Mejía Cisneros, y nada más llegan 13, o llegan nada más 9, ¿podemos decir que la fiesta fue un éxito? Mira, evidentemente que es muy complejo y muy difícil hablar de la votación, que es extraordinaria y excepcional del día 1 de junio, y compararla con eventos sociales. Yo no estaría de acuerdo en que esa comparación sea válida. ¿Por qué? Porque las cosas sociales pues son distintas a un evento político, donde hay que tener muy claro el contexto en que se da, lo que significa para todo mundo. Bueno, se la pongo de otra manera. El año pasado votaron 1.237.000 sonorenses. Hoy solo 230.000. Sí, te vuelvo a señalar. Sí. Es que tenemos una población que evidentemente no es participativa de manera general. Sí. Y se ha hecho grandes esfuerzos desde hace muchos años porque la ciudadanía mexicana capta, entienda y se involucre en los procesos de toma de decisiones. Y evidentemente transitamos de una estructura de gobierno autoritaria a desarrollar procesos democráticos. Y ese solo hecho en sí mismo es complejo, es difícil y desde luego desata controversia y oposición. ¿De quién? Pues de los opositores que ideológicamente, económica y socialmente, pues no están de acuerdo con los cambios propuestos. Y obviamente en estos procesos que son políticos, que no son sociales, evidentemente, pues tenemos oposición. Y yo te voy a decir, y yo te hablo como un ciudadano que no pertenezco a ningún partido. Yo te dije hace rato, en esto hay que aclarar muy bien los hechos y distinguirlos de los juicios. Y una cosa son los hechos que son ciertos y en los cuales normalmente debemos coincidir todos. Los juicios son tus expresiones, las de Pedro, las del auditorio y las mías, que desde la perspectiva de mi formación y de mi vida puedo emitir. Y normalmente los juicios son creencias y son futuros e inciertos. Entonces yo diría que esto hay que tener muy claro qué significa, qué es lo que sucedió y cuáles son sus posibles consecuencias y efectos futuros y presentes. Sí. Pedro. Fíjate que recuerdo ahora un libro de Mauricio Wiesenthal que se llama El derecho a disentir. Y este filósofo periodista habla del derecho a disentir, pero también habla del derecho a marcharse. Es decir, si algo no te gusta, te puedes ir. Y me parece que el día de hoy, ¿sí?, a mi ver, más de 90 millones de mexicanos decidieron ejercer el derecho a marcharse de la elección. Estaban invitados, estaban convocados, todos sabían de una u otra manera, pero decidieron ejercer el derecho a disentirse. Ahora, tú hablas y la presidenta fue muy optimista. Bueno, hablamos que 20% aquí era muy optimista. Yo te dije, Pedro, el 20%, no, 20% sería un éxito, pero 10% para mí es un fracaso democrático, porque yo te hablaba que evaluaba la democracia con dos indicadores: participación y voto informado. Y me parece que el día de ayer, los dos, de manera objetiva, nos demostraron que no pasó. La candidata que obtuvo el mayor número de votos en la Corte, que quizás sea donde más votó la gente, no va a llegar al 5%. Lo que representa 5 millones de votos, Juan Carlos. Yo me voy a preguntar y le voy a convocar a los periodistas, ¿cuántos
acordeones se imprimieron en todo el país. ¿Qué hubo? ¿Más acordeones que votos o más votos que acordeones? El ciudadano se debe preguntar qué fue lo que pasó ayer. No lo debe de dejar pasar. Porque si lo deja pasar, esto va a ir en declive. Habíamos tenido más de 60% de participación en 2024. Se supone que una democracia tiene que ir avanzando, mejorando. Y pasar de un 60% a un 10%. Y ahora, ¿por qué afirmo esto? Porque si tú acabas de decir el resumen de la elección federal y estamos en el 11% ahorita, computada el 60% de las actas. Pero de ahí 1% fue voto nulo. O sea, la gente mandó un mensaje claro ahí y dijo, no estoy de acuerdo. Y en las redes sociales están circulando palabras como fraude, farsa, engaño. Es el 1%, 1 millón de votos. Entonces, sí me parece que, y ya lo veo, amigos, no, es que el INE tuvo la culpa. No, mis respetos para el INE. Y aquí están los resultados. No, se la pusieron muy complicada los organismos su electorales. trabajo está ahí ahorita presentado. Sí, ¿Cómo están en el escrutinio de los votos? Y el Instituto Estatal Electoral igual, a la altura de las circunstancias. Y muchos dicen, es que esto ya está decidido. No, la democracia, el poder reside en el pueblo. Y me parece que este fue un gran mensaje. Y eso que todavía no entramos a por qué la gente votó y por qué la gente no votó. Que está interesante el estudio del Financiero en el respecto. Juan Carlos. Sí. Francisco Javier Mejía Cisneros, hay coincidencia de los nombres que están encabezando ahorita las preferencias con los nombres que más dominaron en los acordeones. Mira, yo ese hecho no lo pudiera ni afirmar ni negar. Porque te vuelvo a decir, Ana Patricia Briceño salía en todos los acordeones que se repartieron aquí y está encabezando la elección acá del Supremo Tribunal. Seguramente, aquí como te vuelvo a decir, esto tiene varios análisis. Y que conste que yo estoy defendiendo una cosa. Te voy a decir qué defiendo. Yo defiendo que este proceso es inédito y además busca resolver un problema que todos reconocíamos, hasta la oposición. En el 2018, ve el reporte que hizo la oposición, ve lo que dijo del Poder Judicial. Todos coincidíamos que era necesario un cambio, que a lo mejor este cambio no es el mejor, que yo acepto que tiene errores y que tiene que ser mejorado, sin duda, pero es un inicio positivo, es un inicio alentador. ¿Por qué? Porque tú toma como referencia cómo se elegía antes a los integrantes del Poder Judicial. ¿Quién los elegía? El presidente con el apoyo del Senado, ¿no? Entonces proponía el presidente y el Senado avalaba. Y a ¿no? nivel local, ¿quién los elegía? Tú y yo sabemos, todos sabemos. El gobernador en turno. Pues no directamente. Sí, directamente, Francisco Javier. Pero los palomeaba. Sí. Y el que era la voz, pues ya sabemos quién es la voz. Sí. Y eso no ha cambiado. Obviamente, mira, esto por eso te digo que es mucho más que una elección del Poder Judicial. Esto es, en el fondo, una modificación de las estructuras y regímenes de gobierno. Sí. Ana Patricia Briceño y Lenia Batres garantizan independencia del Poder Judicial local y del Poder Judicial federal. Mira, evidentemente yo te puedo decir que por sus hechos tienen una, dijéramos, filiación muy clara de qué representan. Pero me queda claro que son organismos colegiados, en donde va a haber participación de personas distintas. Y yo siempre he creído, Pedro fue mi alumno y no piensa como yo. Tú tampoco piensas como Pedro. Entonces, es muy difícil emitir un juicio y decir, todos van a coincidir, todos van a hacer las cosas negativas. Eso es un juicio, y es un juicio futuro y incierto, y de hechos generales y abstractos. Sí. A mí, yo soy un abogado, dame hechos concretos, ciertos. ¿Cuáles son los hechos ciertos y concretos? La votación de ayer, como haya sido, como dijo un presidente. Haya sido como haya sido. Como haya sido, sí. Representa más votos que para la oposición de cualquiera de los partidos. Y eso también tiene un mensaje. Y yo no estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, que los que no votaron significa que no estén de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente eso es también una creencia. Pregúntales, ¿por qué no los vas y haces estudios? ¿Por qué estás tú emitiendo una opinión de quien no te la ha manifestado? Quien se abstiene de expresarlo. Sí se han abstenido, pero no implica que no estén de acuerdo, ¿eh? ¿Por qué?
Porque en las últimas elecciones, también dime cuántos votaron por los partidos que están en el poder. Y representan muchísimos más de los que no votaron. Entonces, evidentemente, mira, en política esto es muy complejo. Y no podemos tampoco decir, oye, el que Lenia y Patricia tengan una filiación política y clara, que no la puedo dejar de reconocer y admitir, no significa que vayan a poder hacer todo lo que ellos quieren. Aunque puede ser Hugo Ortiz también, porque depende cómo quede la votación. Hugo Ortiz puede ser presidente de la Corte, ¿no? Claro. Aunque Hugo Ortiz está identificado también con el régimen de la 4T, ¿no? Es funcionario en el Pero INPI. además, fíjate, pueden ser todos casi de la misma afiliación, pero no necesariamente coinciden en todo. Sí. Y obviamente la riqueza de el análisis de las problemáticas es que haya más gentes tratando de resolver un problema. Sí. Y aquí el problema concreto es dirimir controversias que se dan en distintos ámbitos del campo de la vida del Estado mexicano. Sí. Pedro Contreras, Ana Patricia Briceño y Lenia Batres o Hugo Ortiz garantizan la independencia del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Estado. En todos los libros que yo he leído sobre independencia judicial y división de poderes, señalan que este es el peor error que se puede cometer en una democracia. No hay ningún autor, sí, de un tratado de derecho constitucional, de teoría política, sí, y de independencia judicial, que te señale que eso es correcto. Todos señalan como que es el peor error para la impartición de justicia. Pero vamos a los datos. ¿Cómo sustentamos esto? Y me llama mucho la atención cuando el Financiero preguntó cuáles fueron las razones del voto, pues. ¿Por qué la gente votó? Y ya hay estudios que están saliendo por qué la gente no votó. No es porque yo lo diga, ¿sí? Y le preguntaban a la gente en la encuesta universal, que habíamos comentado que fue la que más acertó en la presidencial de 2024, le preguntaron, ¿qué consideró más importante para emitir su voto? Y el 48% dijo, la experiencia que tienen cargos judiciales. La pregunta es, ¿quién ganó aquí? ¿Y qué señalamos? ¿Tiene experiencia en cargos judiciales? Ana Patricia no. Entonces, son temas... Tiene un cierto margen. Sí no tiene experiencia ¿En el Poder judicial Judicial? consolidada. No, en el Poder Judicial. ¿Fue jueza? En decisiones sí tiene. Pero fue jueza. Pero ahí te va otro. En la administración Y también esto demuestra... problemas. Esto demuestra como que no está tan soportado a las razones de la elección, porque la misma gente reconoce en las mayorías de las razones que es mejor la carrera judicial. El 48%. Y fíjate, 48% la experiencia. El 11% el nombre de la persona, es decir, lo conoces. El 12% la afinidad política, o sea, ni siquiera quieren reconocer que eligieron por afinidad política. Y la orientación ideológica, que son juntos el 32%. Pero esas son las razones del voto. Estaba muy interesante los estudios, ya sacaron estudios y van a seguir saliendo de por qué la gente no votó. ¿Y por qué la gente no votó? Pues porque no creía en la reforma. Porque creía, y así lo decían, creía que era una farsa. Es más, si tú sacas el porcentaje de eso, quizás sea más de, si lo sacas y lo extrapolas a lo que fue, quizás te llame la atención que fueron más de 5 millones de votos. Por eso a mí me resulta muy importante que la Corte vaya a ser presidida por una persona que obtuvo 5 millones de votos y 95 millones de votos no les llamó la atención, pues no quisieron ir en el ejercicio. Me parece que si las cosas no tienen sustento teórico, ¿sí? Y en la práctica tampoco, porque los datos que nos están arrojando los estudios demuestran que no hay sustento, me parece que tiene que haber una reflexión seria y de todos. Sí, porque le decimos, la justicia no es para unos, es para 100 millones de habitantes, no es ni para 5 ni para 30, y todos nos debemos de interesar por esto, pues, y hacer una reflexión seria, objetiva y autocrítica, inclusive los 30 millones que parece que votaron por esto, que yo no estaría tan seguro si lo hicieron de manera consciente. Por eso la importancia del voto informado y razonado, pues. 13 millones, ¿no? No, pero me refiero a, porque ellos hablan, es que en la elección del 24 todos votaron por esto. Bueno, ya entendí, sí. O sea, vamos viéndonos muy optimistas. No, sí, es que no lo sé. Y mucho tiene que ver el contexto de la infocracia, ¿sí? En cómo hay tanta información, cómo las fake news son lo que ponderan, ¿sí? Y cómo hay tantas
acusaciones sin sustento legal, bien como lo dice el maestro. Porque si me dicen, es que los hechos, bueno, pues entonces, ¿cómo decimos que el Poder Judicial es lo que es sin sustento? Sí. Eso es grave, es grave. Francisco Javier Mejía Cisneros. Sí, mira, realmente volvemos a lo señalado. Estamos en un proceso donde la ciudadanía está aprendiendo. Y obviamente yo haría preguntas. ¿A poco era garantía de independencia como se elegía antes? Todos los presidentes de la Corte y del Tribunal, y yo digo una cosa, creo que había excepciones que sí lo garantizaban, pero hubo muchos casos que no lo garantizaron, que estuvieron ahí porque obedecían las líneas del poder. Y evidentemente entonces estamos transitando de un sistema que no garantizó lo que queremos defender. Estamos en búsqueda de encontrar ese sistema. Esa es la importancia, esa es la trascendencia, eso es lo que la gente tiene que, pues, analizar, ver. Y sí, es muy importante que lo haga razonadamente, lo haga con análisis, pero tenemos el problema, pues. La gente nos interesa y obviamente hubo mucha publicidad y propaganda para señalar los dos aspectos que dijo Pedro. Desde el principio, es una simulación, es una farsa, ya todo está hecho. Y obviamente, ¿qué efectos tenía eso en la población mexicana? Pues ¿para qué voto? ¿Por qué voto? Si ya me está diciendo un grupo importante, todos los medios de publicidad, o muchos medios de publicidad, y muchos intelectuales, que te puedo decir una cosa, ¿han estado en posiciones de decisión? Yo estoy seguro que no. Pero ¿tiene credibilidad la oposición como para haber provocado con su llamado a no votar a que no salieran los 90 millones de mexicanos? Yo creo que en alguna gente sí la tiene. Sí la tiene. Porque es un efecto. ¿Pero quién es la oposición, además? No. Pues sí, no existe. No existe. ¿Anaya? Pero mira, ¿no tiene simpatía? ¿Ricardo Anaya? No tiene simpatía, hasta no tiene simpatías. Que ellos, los que dicen lo que te estoy diciendo, de manera general, hay excepciones. Hay gente que hace análisis sin haber estado en puestos de decisión. Yo te puedo decir una cosa, yo fui juez. Yo fui presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y yo sé el proceso de decidir. Y sé la responsabilidad de quienes hacen esos actos estando en esos puestos. Y eso, te puedo asegurar que ahí está el quid de la cuestión, que llegue gente, que independientemente de quién me haya puesto y todo, yo tengo una responsabilidad legal, jurídica, antes y ahora. ¿Por qué no se cumple? ¿O quién no la cumple? ¿Por qué podemos ahorita nosotros afirmar, y me parece que eso es algo que no debe ser, que los nuevos funcionarios de gobierno todos van a actuar incorrecta y ilegalmente? No, eso es un juicio y anticipado y negativo. No estoy a favor de eso. Yo creo que tenemos que darles el voto de confianza. Tenemos un país que se observa, que ve los puntos negros. ¿Y por qué no ves los escenarios positivos de lo que sucede en el país? ¿Por qué? Porque sí es cierto, hay muchas cosas negativas. Pero esas cosas negativas que están en el país, ¿quién las creó? Sí. ¿Y por qué suceden? En eso incide todo esto. Sí, no es un fenómeno de decir, analicemos la reforma del Poder Judicial y veamos que mucha gente que tenía carrera judicial y que en un momento dado, yo te puedo decir, con carrera judicial y sin carrera judicial, hubo muchos que no garantizaron la independencia de las responsabilidades que tenían. Hubo muchos que sí lo garantizaron, y creo que ahora va a pasar lo mismo. Va a haber gente que, independientemente de cómo hayan llegado, son personas rectas, que los hechos van a demostrar lo que estoy diciendo. Ojalá, en mi opinión, que la mayoría lo pueda sostener. Sí. Creo que eso es lo deseable, creo que es a lo que debe apostar la sociedad mexicana, de que, además, mira, hay una cosa que a veces se pasa por alto, la responsabilidad de los abogados. Responsabilidad de abogados en ejercicio libre de profesión, también los abogados. A ver, dime, ¿por qué los abogados no expresan opiniones así fuertes? Somos muy poquitos los abogados que expresamos públicamente cómo pensamos. ¿Por qué los demás se quedan callados? Saben, tienen conocimiento. ¿Y por qué no hablan? Porque vivimos en una sociedad donde es difícil que la gente vaya dejando atrás los miedos,
que vaya dejando atrás los procesos de vivir en un estado represor, en donde obviamente sucedió que el que hablaba tenía muchos problemas. Ahora no puedo afirmar que no le suceda nada, pero estoy seguro que ha habido un proceso mayor de libertades y que estamos buscando que cada día sean más, y que los poderes judiciales, el poder legislativo y el poder ejecutivo realmente cumplan su responsabilidad con verdadera honestidad, con verdadera integridad, no nomás los del poder judicial, sino todos. Y yo agregaría, y la sociedad también, porque si vivimos actos de corrupción, actos de deshonestidad, son un reflejo de muchas cosas que suceden en nuestra sociedad. ¿Y por qué no se analiza eso? Las verdaderas causas. ¿Por qué no se analiza que vivimos en un país de muchos desequilibrios? ¿Por qué? Porque no le interesa a determinados sectores. Y obviamente quieren poner el dedo donde a ellos nada más les interesa. ¿Por qué se oponían a los cambios del Poder Judicial? No sabemos si va a ser bueno o malo, pero ellos anticiparon que es malo. Eso es lo que no se vale. Ya brevemente, porque ya me queda poco tiempo, en 30 segundos, ¿qué sigue después de esto, Pedro Contreras? Pues seguir analizando los datos que se arrojaron, que eso es lo bueno, junto con la participación de la gente legítima que estaba participando, los medios de comunicación trabajando y tratando de ser objetivos y dar todas las voces. Lo malo, el abstencionismo, el derecho a embarazarse, y lo feo, pues los acordeones. Sí. Brevemente, 30 segundos. ¿Qué sigue después de la elección judicial, Francisco Javier Mejía Cisneros? Yo creo que seguir viendo de qué manera promovemos la democracia de manera auténtica, razonada, consciente y libre. Creo que ese es el reto de la sociedad mexicana, que cada día más ciudadanos se interesen en participar, en conocer y que emitan voces realmente conscientes de qué representan todo lo que estamos haciendo y que decidamos qué tipo de país queremos. Muchas gracias, abogados. Francisco Javier Mejía Cisneros, Pedro Contreras Orduño, muchas gracias. Gracias.